Caja de resonancia desde Arequipa para el mundo y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Hoy día, como habíamos anunciado, tenemos aquí en el programa a Anaí Durán. Ella es socióloga, docente de la Facultad de Sociales de la Universidad Nacional de San Marcos y además pues analista político. Anaí, muy buenos días y muchas gracias por acceder a nuestra invitación el día de hoy. Buenos días y gracias a ustedes por el espacio. Anaí, una primera pregunta que yo creo es necesaria. ¿Cómo lees tú? ¿Cuál es tu lectura de la actual situación política, más aún a partir de los últimos acontecimientos sucedidos esta semana, en donde hay una arremetida por utilizar este concepto, esta palabra, de parte de las organizaciones, de las instituciones, de las fuerzas más oscuras de la sociedad peruana, ¿no? Este intento de meterse de manera bufalesca, apristona al Ministerio Público y tratar de sacar a la fiscal de la Nación a la fuerza. Y yo creo que todo esto pues nos reafirma, nos confirma que estamos en una crisis muy profunda, una descomposición total de las instituciones y una situación muy grave de la cual va a ser difícil salir, ¿no? Efectivamente, tú exponías este último acontecimiento en torno a la fiscalía, pero son todos los poderes del Estado los que vienen en una descomposición acelerada, ¿no? Yo creo que el 2016 marcó un primer punto de inflexión y el 7 de diciembre del 2022 otro. Entonces la situación no ha dejado de empeorar. Y claro, uno dice, ¿quién resuelve esta situación? El Poder Judicial va a autorreformarse solo, el Ministerio Público va a autorreformarse solo, el Congreso lo va a reformar. Entonces, estamos en un entrampamiento con un Ejecutivo sin ninguna legitimidad, con 0% de aprobación, con un Congreso cada vez más copado por las mafias, con este espectáculo patético de Patricia Benavides queriendo usurpar un cargo del cual ya ha sido separada. Y claro, la ciudadanía queda más desprotegida, el país queda más grave, más crítico, más tomado por la delincuencia. Ayer hubo un paro nacional, un paro de transportistas en Lima nuevamente por el tema del sicariato. Y yo siento que este punto de descomposición institucional, de descomposición moral y política, pues requiere una regeneración de todo el pacto social, ¿no? Y ahí me adelanto a mi propuesta constituyente que creo que la comparte buena parte de la población, ¿no? Resolver esta crisis con democracia, con la gente poniendo nuevamente en cuestión todo este entramado institucional que se desmorona cada día, ¿no? Anaí, ¿tú piensas que esto que ha pasado con la fiscalía hace que en la compulsa política este lado mafioso haya ganado puntos o se ha debilitado un poco o está en riesgo? ¿Cómo evalúas tú la posición de fuerzas luego del acto de Patricia Benavides? Pues yo creo que finalmente por ahora no ha logrado, ¿no?, retomar el control de la fiscalía, pero son parte de la misma mafia de que alguna parte gobierna por el lado con el Ejecutivo, ¿no? Con Dina Boluarte, el apoyo que le dio el Ministerio del Interior es algo que tendrán que esclarecer, ¿no? Lo que revela, creo, es que hay un desgobierno grande, ¿no? Por ahí hay intentos de mantener cierta línea institucional, como puede ser el caso del actual fiscal de la Nación, pero creo que se ve sobrepasada por estos poderes fácticos, por estas mafias que están ahí entrando a la mala, aprovechando justamente este desgobierno, esta crisis institucional. Entonces yo creo que lamentablemente nadie gana todavía, ¿no? Seguimos en esta crisis latente, no sería raro que de aquí a 2 semanas nuevamente haya otro intento, y todo está relacionado finalmente con garantizar impunidad, con garantizar negociados, con seguir deteriorando la institucionalidad para privilegios propios. Entonces es una situación sí muy complicada. No me atrevería a decir que alguien ha ganado en estos momentos, ¿no? Anaí, ¿tú conoces de alguna situación similar en Latinoamérica o en la historia pasada del Perú en donde un gobierno con 0% de aprobación, en donde un parlamento con casi igual nivel de desaprobación sigan, ¿no? En la misma lógica, sin tomar en cuenta estos datos que vienen de la ciudadanía, sin tomar en cuenta su legitimidad? ¿Cómo es que se puede explicar
esta situación de una manera sencilla a nuestros oyentes? Yo la verdad no conozco de otra situación similar, ¿no? Quizá podríamos decir que Guatemala, hasta antes del triunfo de Daniel Arévalo, que intenta devolver cierta institucionalidad, pero sí, yo creo que la situación de Dina Boluarte es un récord mundial. De hecho, tuvo primeras planas en periódicos de Francia, de Inglaterra, porque no se ha visto esta situación de 0% de aprobación en el Ejecutivo, de tal deslegitimación de poderes. Entonces yo sí creo que es una situación bastante anómala en la cual, como insisto, ¿no? La ciudadanía, el pueblo está totalmente excluido, se está sosteniendo esto de una manera muy autoritaria, muy impositiva, muy ilegítima también, ¿no? Entonces, y se va acumulando además estas tensiones. Yo creo que las elecciones de 2026 van a ser como un catalizador bastante peligroso, incluso diría, por los niveles de violencia, de confrontación que ya estamos viendo, ¿no? Anaí, efectivamente la política está marcada por escandaletes. Vamos de un escandalete a otro y a otro, más grandes, más Sí. chiquitos, más mediáticos, menos mediáticos. Y en medio de eso, como tú decías, se viene un proceso electoral. ¿Vamos a tener espacio para un debate programático en ese proceso electoral? ¿Qué tenemos que hacer la ciudadanía, qué tienen que hacer las izquierdas para poder poner un debate programático en favor del pueblo durante este proceso que se viene para elecciones en medio de los escándalos políticos que vamos viviendo? Sí, en medio de los escándalos y de esta crisis más estructural y más profunda, ¿no? Porque yo creo que no hay ni siquiera mucha garantía de que este va a ser un proceso totalmente democrático, ¿no? Yo creo que lo que apunta a todas estas acciones, tanto de la Fiscalía como del mismo Congreso, y continúo volverte ahí, que quizá la vatan antes del 28 o no, que no garantiza un proceso democrático. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer, que se garantice condiciones mínimas, reglas de juego, que permitan competir por igual, porque yo sí creo que no hay una competencia por igual, ¿no? Los grupos que tienen el poder en el Parlamento han ido orientando cada vez más las reglas de juego para que ellos se mantengan, ¿no? Incluyendo cambiar algunas autoridades del Jurado Nacional de Elecciones y todos estos temas que han insistido en desprestigiar una institución como el jurado, inventándose esto del fraude en 2021. Entonces creo que eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, lo que tú dices sobre un debate programático, ¿no? Yo creo que esa situación está bastante lejana, porque justamente lo que domina la política es una situación de desconfianza, de desafección, de rabia, ¿no? No olvidemos que estamos yendo a elecciones en medio de un gobierno totalmente ilegítimo, ¿no? Dina Boluarte nunca tuvo legitimidad, la legalidad la podemos discutir, pero ella nunca tuvo legitimidad, y en el sur, en Arequipa, incluso en Puno, etcétera, la gente lo demostró en las calles. Ese estallido fue brutalmente reprimido, pero las demandas están ahí, ¿no? Y creo que ponerlas nuevamente en agenda dentro de un marco de cambios más globales, ¿no? Yo creo que esta vez sí necesitamos poner en la mesa en estas elecciones el tema de cambios más profundos, ¿no? No solamente un programa de gobierno que tenga 2, 3 medidas en economía, 2, 4 medidas en energía y minas y así sectorialmente, sino mirar este contexto histórico, este momento histórico como la posibilidad de refundar el país, de tener un momento político que nos saque de esta situación tan grave que vivimos, ¿no? Anaí, una de las características que también se señalan de la actual situación política, social por la que atraviesa nuestro país es la falta de respuesta ante la ilegitimidad de las instituciones del Estado, comenzando por el propio gobierno, el Congreso y, en fin, el resto de ellas, ¿no? Eh, ¿Cómo es que hacemos para que esta población, entre comillas, que parece indiferente, qué es lo que es necesario para que reaccione? No, uno dice, sí, tenemos un gobierno en donde el 0% la respalda, pero de igual manera, luego de las movilizaciones del 22 y 23, no se ha vuelto a suceder nada contundente. ¿Qué cosa sucede? ¿Cómo tú lees la situación del movimiento social? Bueno, yo creo que esta situación de cierta pasividad, ¿no? De efectivamente un rechazo más latente, más pasivo, que no se expresa en las calles, es producto de esta fragmentación tan profunda que vive la sociedad peruana, ¿no? Yo decía, creo que en el libro, que el neoliberalismo peruano tiene una característica muy importante, que es la informalidad, ¿no? Y la informalidad justamente genera
atomización, fragmentación, cada quien tiene que ver cómo sobrevive el día a día. Y es muy difícil generar vínculos sociales, generar confianzas sociales que nos permitan luego salir todos a protestar por algo. Creo que efectivamente el 7 de diciembre, este estallido del 22 y 23 lo dejó muy claro, ¿no? Tenías el sur andino movilizado, las zonas de agroexportación, barrio chino, chao, también paralizadas, y en Lima no pasaba nada, en las ciudades del norte pasaba muy poco, entonces eso ya era una señal, ¿no? Y claro, luego ha sido muy difícil volver a retomar la acción colectiva. Los transportistas que llevan ya varios paros consecutivos tratando de sumar a la gente, dicen, vamos a viajar al sur, a sumar al sur, si hubiéramos escuchado a los hermanos, pero ya no se generan esos vínculos, ¿no? Más bien creo que hay un repliegue, la represión además fue muy cruenta, yo creo que eso hay que valorarlo, tomarlo en cuenta, porque fue además una acción despiadada de las Fuerzas Armadas y Policiales. Asesinar a 19 personas en un solo día, creo que es algo que no lo veíamos en décadas, ¿no? Entonces, eso me parece que fragmenta mucho la sociedad, repliega, genera desconfianzas, genera abismos, ¿no? Y para no hablar solo de izquierdas, en el campo popular, ¿no? En estos sectores de la población que se movilizaron, se repliegan, genera desconfianza. ¿Por qué se sentirían llamados a defender una institución como la Fiscalía, que en su momento también respaldó el golpe con Patricia Benavides? ¿No? Este tema de que no, ya no es Patricia Benavides, que ahora es otra. Entonces, son temas que creo que a la población ya no la convoca, ¿no? Entonces, sí creo que ahí está faltando un nivel de cohesión social, volver a tejer algún vínculo social, a generar confianzas, como digo, ¿no? Hay una desconfianza muy grande y eso se ha visto en las dinámicas de movilización. El año pasado han habido varios paros nacionales que no han tenido un mayor impacto desestabilizador, ¿no? Han sacado gente a la calle, etcétera, pero ya ese impacto desestabilizador creo que solo estuvo en el estallido y pasó. Y no tuvo el respaldo de toda la sociedad, ni de las fuerzas políticas que ahora se dan cuenta, pues, que en su momento debieron apoyar eso por lo que se venía, ¿no? En fin, creo que hay varias lecciones que seguro se van a ir procesando también a la luz de lo que ya ha transcurrido, Anaí, ¿no? tú señalas este problema de la desconfianza de los sectores sociales hacia las organizaciones políticas de izquierda. ¿Por dónde comenzar? ¿Qué tareas se deben iniciar para poder retomar esa confianza? Más aún, como tú lo señalas, en medio de una situación donde ese bloque social está tremendamente fragmentado y la característica principal es la informalidad, ¿no? El 75, 80% de la población es informal. ¿Cómo comenzar a vertebrarlo? ¿Cómo comenzar a formar verdaderamente con este tipo de actor social, la informalidad, un bloque que pueda dar mayores perspectivas para el desarrollo social, político en nuestro país? Bueno, primero, aclarar, es una desconfianza generalizada, ¿no? Creo que el Latinobarómetro señala eso, que el Perú es el país con más desconfianza en Latinoamérica, no confiamos en nadie, salvo en nuestra familia, ¿no? Entonces, eso ya nos da una idea de cómo tejer vínculos sociales, tejer, agregar intereses, si se quiere, por eso la cantidad de partidos que también hay, con esos niveles de desconfianza, de fragmentación, y efectivamente la informalidad como un elemento que atomiza la sociedad, que vuelve al individualismo, ¿no? Entonces, claro, cómo dentro de toda esa situación podemos ir avanzando en niveles de articulación. Claro, yo creo que eso, por un lado, compete a las organizaciones sociales que quieren transformar el país progresivamente hacia una sociedad más democrática, de más justicia social, y nos lleva a replantearnos cómo se han ido tejiendo esos vínculos, ¿no? Yo creo que la crisis de los partidos y la crisis de las izquierdas es algo ya también bastante recurrente, ¿no? Cómo acercar al sujeto social que quieren representar. Yo creo que eso también se vio con claridad durante el estallido, ¿no? La gente que llegaba a Lima no quería saber nada con esos partidos de izquierda, ni con los congresistas que ahora están, ahora ya se dan cuenta de la situación, tampoco con los gremios como la CGTP, porque efectivamente no los representaba. Entonces yo creo que hay que volver a mirar el tejido que existe dentro de esa informalidad, ¿no? Hablábamos alguna vez de las asociaciones de mercado, de todo este mundo informal que ha ido surgiendo, que tiene algún vínculo, algún nivel de articulación, y ver esta politización. Yo creo que las condiciones han favorecido a eso, ¿no? Los transportistas eran un sector que jamás se movilizaba en mucho tiempo, ¿no? Y ahora, a fuerza de la situación, ha tenido que movilizarse. Para hablar de Lima y de los sectores urbanos populares que ahora están más movilizados por el tema de la delincuencia, ¿no? Entonces yo creo que a partir de
estas problemáticas que se han exacerbado, poder volver a generar estos vínculos que tengan un correlato político, ¿no? Que no se queden solo en la demanda sectorial, sino que también hagan un cuestionamiento más integral de lo que estamos viviendo. Tú decías, Anaí, hace un rato que esta crisis tan grave, tan dramática que estamos viviendo, tendría que ser una oportunidad para que en el proceso electoral y en el devenir de la dinámica social y política peruana pudiéramos buscar rupturas estructurales importantes. Hay dos elementos que juegan mucho siempre en la vida de la gente, que es uno, digamos, cómo le está yendo en su vida económica y hoy en día cómo le está yendo en la seguridad. ¿Tú dirías que el tema de seguridad va a opacar, digamos, el tema del debate o la búsqueda de una mejora económica de las personas? Ambos elementos pueden engancharse en un debate en torno a nueva constituyente. Nueva constituyente va a ser un elemento que aglutine al pueblo, a los sectores populares, o que más bien no le interese y se vaya o por un tema de seguridad o por un tema de mejoras económicas. Va a haber una demanda sistémica, estructural. Creo que está latente desde el estallido, ¿no? Por lo menos es lo que me parece en determinados sectores del país, ¿no? Entonces, eso va a estar latente. Que sea necesariamente en estos momentos nueva constitución, proceso constituyente, yo creo que todavía habrá que verlo, ¿no? Lamentablemente el tema constituyente es bastante difuso, ¿no? Cómo se come la nueva constitución, y creo que ese es el trabajo, ¿no? Tampoco creo que la situación sea tan automática. Yo creo que muchos candidatos están midiendo esto, ¿no? La gente quiere seguridad, entonces yo soy el Bukele peruano, yo soy el más, más malo, yo voy a mandar a los delincuentes a Salvador. Entonces, es como ya banalizar el problema. Yo creo que sí hay una demanda política más profunda que la simple seguridad aislada de todos los otros elementos, ¿no? Entonces, ahí hay cierta subestimación del electorado, me parece, ¿no? Entonces sí creo que también hay una labor de los actores políticos de poder poner estos temas en un contexto más grande, ¿no? ¿Por qué la seguridad se ha incrementado tanto? Por el desgobierno que también vivimos, ¿no? Con un Ministerio del Interior incapaz de poner orden en la policía, con las mafias que han tomado la seguridad en las distintas ciudades, etcétera, ¿no? Entonces creo que el gran reto para mí es poder articular esta demanda refundacional, de regeneración, que puede incluir en un momento la nueva constitución. No digo que haya que ponerlo por delante necesariamente, aunque es un tema que esté ahí, con estas problemáticas cotidianas que se han exacerbado justamente por la crisis, ¿no? La delincuencia, la situación, la crisis económica, la crisis agroalimentaria se han exacerbado por este desgobierno, por esta falta de legitimidad de las instituciones, por estas mafias que están gobernando, ¿no? Anaí, y nosotros pensamos desde aquí en Caja de Resonancia que ciertamente los focos están centrados en las instituciones políticas, en el gobierno, en el Congreso, y quien más o menos viene pasando desapercibido es lo que nosotros denominamos el poder económico construido por esta oligarquía extractivista de mineros, agroexportadores y banqueros, ¿no? ¿Qué papel, cómo viene jugando, ¿no? Yo creo que no se le presta demasiada importancia ni tampoco se le da el respectivo trato a este poder económico que finalmente es el que se encuentra detrás de todas las barrabasadas que vemos nosotros a nivel político. ¿Cómo tú lo ubicas? ¿Cómo tú sí, pues, lo ubicas? No, yo creo que es clave, ¿no? Los poderes económicos fueron claves primero para sabotear, boicotear, destituir al gobierno de Pedro Castillo. No olvidemos a los agroexportadores, fueron uno de los grupos que más se opusieron, que incluso llamaban a movilizarse, etcétera, ¿no? Invertían los empresarios, Willax invertía todo, el Erasmo Wong, ¿no? Invertía en marchas por la vacancia todos los fines de semana. O sea, los sectores económicos han sido actores políticos activos para terminar con un gobierno legítimo y para sostener a Dina Boluarte. Ahora, le salió muy mal la situación con Dina Boluarte, que no ha respondido necesariamente como ellos quisieran, pero ellos son un actor clave. Entonces, hay que ponerlos en su contexto de actores políticos, ¿no? Y de manipular esto, además, en base a las bancadas que manejan en el Congreso, lo que han logrado los agroexportadores. O sea, literalmente ellos se aprovechan del Estado, ¿no? Que se les exonere, lo que han logrado las grandes empresas mineras, de sacar proyectos como Tía María, que estuvieron mucho tiempo parados justamente porque
estaban generando una contradicción con la población, ¿no? Entonces yo creo que esta situación les ha favorecido ampliamente y la han propiciado. Yo creo que no son necesariamente un sector democrático cuando la situación no les favorece a sus intereses, empiezan a boicotear, empiezan a sabotear gobiernos legítimamente electos y luego, ¿no? Gobiernan, empiezan a meter sus proyectos en base al Congreso. Yo creo que los empresarios han aprendido a hacer política muy bien, ¿no? Tienen sus representantes en el Congreso, sus bancadas, los agroexportadores, los dueños de las universidades, etcétera. Entonces, tenemos un parlamento corporativo que responde a grupos de interés y ya no a la población. Entonces, me parece que ellos son el gran ganador de toda esta situación de crisis, ¿no? No lo vemos tanto así porque no ponen la cara nunca, pero son los que más se han beneficiado. Son los que cortan el jamón, como se diría. Finalmente, para terminar, Anaí, dos preguntas. La primera de ellas relacionadas con las próximas elecciones. 47 partidos políticos van a participar, varios de ellos son de izquierda. ¿Tú cómo ves la participación, las posibilidades de unidad de los partidos de izquierda y qué cosa es necesario exigir para que esa unidad se pueda dar si es que se da? Bueno, yo lo veo con mucha preocupación. Lamentablemente no hay todavía luces de un proceso muy amplio desde abajo, ¿no? Creo que la fragmentación es tremenda, ¿no? 47 partidos, veo que va a haber pocas alianzas. Y claro, y yo diría, insisto, ¿no? Ir un poco más allá de la izquierda, porque creo que el voto izquierdista no nos va a permitir salir de esto, ¿no? Y los sectores populares, los que se han movilizado, los que un poco han puesto el cuerpo, no les dicen mucho estos referentes ideológicos, ¿no? La izquierda, ¿cuál es la izquierda? ¿La que está con Perú Libre en el Congreso? Pues entonces eso no hace ningún sentido, no convoca, no anima a articularse, ¿no? Entonces creo que salir un poco de ese referente ideológico y tratar de articular las distintas fuerzas, yo insisto, del campo popular, ¿no? De los sectores populares, para poder plantear una propuesta con un mínimo de posibilidad de ganar el poder, ¿no? Lamentablemente lo que estamos viendo hasta ahora es que unas izquierdas por un lado, otros sectores por otro lado, y no encontramos ejes de conexión, ¿no? Más allá de que yo puedo ser tengo el mejor candidato, yo voy a tener la mejor bancada, en fin. Creo que todavía hay un poco de tiempo, siendo optimista, mirando el vaso medio lleno, creo que hay un poco de tiempo para buscar esos mecanismos de conexión, ¿no? No está la cancha fácil para estos sectores. Yo insisto, por ejemplo, todo este sector castillista, si se quiere decir, ¿no? Que apoya, que todavía respalda al presidente Castillo, que Ixos le da, creo que 38% de votación, no tienen una representación, no logró inscribir un partido, no puede tener un candidato tampoco propio, porque ahora con esta nueva ley, si no has inscrito un año antes, ya no puedes ser candidato. Entonces sí hay una exclusión de sectores populares, ¿no? Entonces, ¿cómo se tejen esos vínculos entre las mismas fuerzas que quieren un cambio de fondo, ¿no? De los sectores de abajo, digamos, para antagonizar más de arriba a abajo que de izquierda a derecha en estos momentos? Entonces creo que ese es el gran desafío. Insisto, hay todavía cierto margen para tejer esas posibilidades y ver si efectivamente creo que el sector conservador viene mucho más consolidado, ¿no? Y eso es algo que debería combinarnos a actuar más decididamente. Anaí, tratando de mirar ese vaso medio vacío o de repente medio lleno, te agradecemos por habernos concedido estos minutos para Caja de Resonancia. Muchísimas gracias, Anaí. Bueno, gracias a ustedes, siempre es un gusto y también estar pendiente los escucho para estar pendiente de lo que pasa en Arequipa y lo que pasa en nuestro país. Muchas gracias. Gracias.